Marcos, ¿sí me escucha? Doctor, buenas tardes. ¿No me escucha? Muy buenas tardes. Hoy día tenemos al doctor Marcos Ordeñana Baldión. Él es abogado, magíster en Derecho Penal y Criminología, magíster en Gerencia y Docencia de la Educación, especialista en Derecho Penal, diplomado superior en Lilbert, disculpe que le interrumpa. Penal, Argumentación Jurídica y Litigación Oral. Tiene certificaciones internacionales, experto en ciencia de criminología, investigaciones de delito en el siglo XXI, magíster en PL, avalado con la Sociedad de Programación Neurolingüística de los Estados Unidos. Desde hace más de 11 años ejerce sus funciones de agente fiscal penal del Guayas, en cuya Fiscalía Provincial ha colaborado como asesor, jefe de asesorías jurídicas, desempeñándose también como fiscal de la provincia de Coro y Santa Elena. Docente en la Universidad Ecoté y en la Escuela de Fiscales de la Fiscalía General del Estado, habiendo impartido cátedra en la Universidad UES Laica Vicente Rocafuerte, UTPL y Metropolitana. Tenemos con ustedes el día de hoy al doctor Marcos Ordeñana con el tema Teoría del Delito. Estimados participantes, por favor apaguen sus micrófonos, al final podrán hacer las preguntas respectivas. Muy buenas noches, doctor Marcos. Buenas noches, doctor. No se escucha. ¿Qué le pasa? No tengo. Hola, doctor. Llámelo por teléfono. No tiene audio, dice. Oiga, venga, ingeniero, que no tiene audio, dice. Dice que prenda el audio de ahí, que está apagado. Sí, ya, ahí está, hable. No, ahí me están escuchando ustedes. Sí. Pero yo no lo escucho por la pantalla. No sé si me están escuchando ustedes allá. A ver, hable. ¿Sí se le escucha, doctor? Ahí estoy hablando en este momento. Buenas tardes. Se le escucha perfectamente acá en la provincia de Santa Elena, doctor. Ah, ya, por lo que yo no escucho, en cambio, usted creo que me estaba presentando y yo no escucho absolutamente nada. Ah, porque tenía apagado, pero ya lo escuchamos, doctor. Ahora sí puedo dar inicio. Ya lo presenté. Ya. Buenas tardes con todos los colegas, estudiantes. Para mí un honor estar nuevamente aquí con el Colegio de Abogados del Guayas en esta conferencia, en esta charla Zoom. Espero que sea de vuestro mayor entendimiento la exposición que voy a dar, en el sentido de que esta conversación sea realmente productiva, sea un proceso de enseñanza-aprendizaje que represente una experiencia totalmente enriquecedora. El tema que se me ha encomendado es sobre la teoría del delito. Nosotros como abogados, especialmente los que estamos en el área penal, siempre escuchamos el tema de la teoría del delito, pero vemos que lamentablemente en forma general no existe una clara concepción de lo que este concepto representa o significa dentro del ámbito de la administración de justicia penal. Cuando nosotros hablamos de teoría del delito, lo conceptuamos como un sistema de filtros, que tiene por propósito establecer si una conducta es penalmente relevante y objetivamente imputable. ¿Qué significa eso? Cuando nosotros hablamos de un sistema de filtros, significa que para hablar de teoría del delito debemos recorrer un camino. Para ponerlo de ejemplo más claro, debemos sortear unos peldaños o debemos pasar por 4 escalones, lo que en doctrina se conoce como filtros. Estos filtros corresponden a un esquema preestablecido
con el propósito, como les indicaba, para hacer esa conducta penalmente imputable y por lo tanto reprochable en el sistema jurídico, en el sistema ya procesal. Esos 4 filtros, que también se conocen con el nombre de elementos de la teoría del delito, están dados por la conducta o acción, la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad. Es decir, que en el sistema tradicional de lo que es la teoría del delito, nosotros tenemos 4 filtros por los cuales debemos de pasar para hacer esa conducta realmente imputable y llevada a un juicio de reproche a través de un sistema procesal penal. ¿Por qué razón constituye filtros? Porque más allá de la concepción o la representación que cada uno de estos 4 elementos significa, en el paso de esas conductas nos podemos encontrar con ciertas situaciones que destruyen cada uno de estos elementos. Por eso es que se llaman filtros, porque para que la conducta sea imputable debemos de pasar por esos 4 filtros, ya que nos podemos quedar, por utilizar un término común, nos podemos quedar estancados en uno de esos elementos. Ahora, para poder explicar esto, debemos evidentemente tener en nuestra mente una estructura de lo que es la teoría del delito y cada una de las circunstancias que destruyen a estos elementos. Normalmente cuando nosotros vamos a un tribunal de justicia, como fiscalía, cuando empezamos un juicio, presentamos una teoría del caso. Para la fiscalía, esa teoría del caso siempre va a ser la narración de un hecho que constituye delito. En cambio, la defensa tiene una lista mucho más amplia. Muchas veces la defensa, cuando va a un juicio, presenta como su teoría del caso una defensa negativa, que no es otra cosa que la simple negación de los hechos que la fiscalía le acusa, en cuyo caso el accionar de la defensa técnica se va a limitar a tratar de esquivar o de confrontar o destruir toda la carga probatoria con la que la fiscalía lo está arremetiendo en el ámbito incriminatorio. Es decir, simplemente niega los hechos, pero también puede proponer defensas positivas. Cuando hablamos de defensa positiva, significa que allí sí presenta una historia propiamente dicha. Y esa defensa positiva puede ser presentada a través de uno cualquiera de las circunstancias que pueden destruir cada uno de estos elementos o filtros de la teoría del delito. Así tenemos, por ejemplo, que cuando nosotros hablamos del primer elemento, del primer filtro de la teoría del delito, estamos hablando de la conducta o acción. ¿Qué es una conducta? Es una acción. Ante todo, una conducta consiste en una acción u omisión. Cuando hablamos de que consiste en una acción, significa que se materializa un acto en sí. Cuando hablamos de omisión, significa, por ejemplo, que cuando una persona tiene el deber jurídico o la obligación jurídica de hacer algo y no lo hace. Entonces, la conducta o acción se constituye, por lo tanto, en el primer filtro de la teoría del delito. Pero para pasar al segundo filtro, que sería la tipicidad, debemos, en primer lugar, analizar si no nos encontramos ante obstáculos que pueden destruir el primer filtro de la teoría del delito, que es la conducta o acción. Y esas causas que destruyen el primer filtro de la teoría del delito, llamada conducta o acción, están consignadas en el artículo 24 del Código Orgánico Integral Penal, que son la fuerza física irresistible, los movimientos reflejos y los estados de plena inconsciencia. De tal manera que cuando un abogado, por ejemplo, va a presentar su teoría del caso, puede narrar un hecho que se subsuma a los presupuestos de movimientos reflejos, fuerza física irresistible
o estados de plena inconsciencia que se encuentran en el artículo 24 del Código Orgánico Integral Penal. Fíjense ustedes, estimados colegas, que nuestro legislador ha decidido en ubicar la teoría del delito en forma escrita dentro de nuestro Código Orgánico Integral Penal. Es decir, que nuestro legislador nos pone las reglas claras de lo que es la teoría del delito. Claro está que no nos pone conceptos porque no tiene por qué hacerlo. Nos dice que las causas que destruyen la conducta se llaman causas de exclusión de conducta o causas de negación de conducta. Y menciona las tres que les acabo de indicar, pero no las conceptúa. Por lo tanto, en ese caso, evidentemente, debemos de recurrir a la jurisprudencia y a la doctrina para saber en qué consiste la fuerza física irresistible, en qué consisten los movimientos reflejos o en qué consisten los estados de plena inconsciencia. En otras legislaciones, como por ejemplo las europeas, especialmente las alemanas, el legislador le da un amplio margen de mucha más confianza a los operadores de justicia, porque en los cuerpos penales europeos generalmente en forma se comienza a tipificar las infracciones penales, es decir, empieza artículo 1 con el que realiza tal conducta tiene una penalidad de tantos años. Es decir, directamente tipifica las infracciones penales. En nuestro caso, nuestro legislador en el código no tipifica directamente las infracciones penales, sino que previamente nos ubica un amplio margen de lo que es la teoría del delito. Entonces, miren que este primer filtro de teoría del delito llamado conducta o acción se puede ver, se puede confirmar o se puede considerar como excluida cuando existen uno de estos tres elementos mencionados. Entonces, ¿en qué significa o cómo se van formando o materializando estas tres causas de exclusión de la conducta, ¿no? Entonces, así tenemos, por ejemplo, el primer caso. Vamos por los movimientos reflejos. Los movimientos reflejos. ¿En qué consisten los movimientos reflejos? Evidentemente, en actos involuntarios, a través de los cuales el sujeto activo del delito no quiere causar ningún daño a un bien jurídico protegido, pero lo causa. Por ejemplo, supongamos que una persona es contratada para cuidar, es contratada como custodio, como guardia de seguridad de una galería. Obviamente que en una galería hay piezas suntuosas, es decir, elementos de valor. Por ejemplo, se me ocurre esculturas. Y de pronto esta persona es víctima de un ataque epiléptico. Como le da un ataque epiléptico y de pronto se encuentra sola en esta galería, comienza a mover sus brazos, sus piernas, es decir, sus extremidades, tanto superiores como inferiores, en forma involuntaria. No puede controlar sus movimientos. Se llaman movimientos reflejos. Y justamente a través de estos movimientos reflejos hace que él de pronto destruya esas piezas suntuosas, esas obras de valor. Y no vaya a ser que más adelante el dueño de esa galería lo denuncie para lograr un enjuiciamiento penal en contra de esta persona que fue contratada como guardia de seguridad por el delito de daño a bien ajeno, que lo podría hacer. Pero una de las teorías del caso, justamente de la defensa, podría ser una causa de exclusión de conducta, como serían los movimientos reflejos. Bien, entonces, movimiento que destruye a la conducta o acción. Ese, como queda dicho, se conoce con el nombre de causa de exclusión de conducta o causas de negación de conducta o causas negativas de la conducta. Entonces, teníamos el segundo caso que está dado por la fuerza física irresistible. La fuerza física irresistible que constituye aquel acto de
coacción que puede encontrarse sometida a una persona y que a través de la cual puede cometer un delito. La fuerza física irresistible puede producirse contra el agente del delito bajo dos circunstancias. Una circunstancia producida como producto de un acto de la naturaleza, pero también puede ser una circunstancia producida como consecuencia de un acto del hombre. Para entenderlo mejor, siempre se lo explicamos con ejemplos, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede producir un caso de fuerza física irresistible como consecuencia de un acto de la naturaleza? Resulta que el agente activo del delito se encuentra en algún edificio y en ese momento se produce un terremoto. Como consecuencia de este movimiento telúrico, este agente o esta persona es víctima de pánico y sale corriendo por las escaleras. Pero al igual que él sale corriendo por la escalera, también lo están haciendo otras personas, entre ellas se me ocurre una de la tercera edad, una anciana. Y en su desesperación él corre por las escaleras, pero resulta que por las escaleras también está en uno de los pisos inferiores. La anciana, él la tropieza y como consecuencia de ese acto, él la tumba a la anciana rueda por las escaleras, se fractura el cráneo y muere. Es decir, esta persona causa un resultado lesivo, un resultado de muerte en contra de un tercero, en este caso de la anciana. Pero la pregunta es, ¿él lo quiso hacer? No lo quiso hacer. Él quiso privar de la vida a la anciana, no lo quiso hacer. Por lo tanto, como teoría del caso, de pronto se podría plantear en un tribunal penal un tema de exclusión de conducta dado por una fuerza. Creo que se interrumpió. Bien, dada por una fuerza física irresistible como consecuencia de un acto de la naturaleza. Pero también se puede dar un tema de exclusión de conducta, de fuerza física irresistible como consecuencia de un acto del hombre, como les decía. Y así tenemos, por ejemplo, resulta que una chica tiene un hijito de 8 años de edad y esta chica trabaja en un cajero de un banco. Entonces ella tiene por funciones, el señor Mario Suárez creo que está levantando la mano, bien, ella tiene por funciones la de alimentar la bóveda donde se guarda el dinero del banco. Pero resulta que a su niño de 8 meses se lo secuestran y la llama a ella y le dicen, ¿sabe qué, María? En este momento tenemos secuestrado a tu hijo, la insultan, la amedrentan y ellos aseguran que en ese momento van a matar a su hijo si ella no colabora con 2 personas que van a ir al banco y que ella tiene que desactivar las cajas de seguridad de acceso a las bóvedas para que esas personas retiren el dinero. Y en ese momento resulta que es un acto real, es un acto serio lo que está pasando porque a la señora María se la pasan a su hijo al teléfono y el niño le pide auxilio, le llora. Entonces es un acto real el que está sucediendo. ¿Qué hace María en ese momento? Efectivamente llegan estas 2 personas y ella colabora con esas 2 personas y le entrega el dinero, perjudicando a la entidad bancaria para la que ella trabaja. La pregunta es, ¿María cometió un delito? La respuesta es sí cometió un delito, pero ella con su conducta coadyuvó a la entrega del dinero que se encontraba en las bóvedas de seguridad del banco a estos 2 delincuentes. Pero sin embargo, se puede establecer que nos encontramos frente a un acto a una causa de exclusión de conducta, como lo sería una fuerza física irresistible, ya que el accionar de María obedeció a un acto, a una coacción, a través de la cual la tenían amenazada porque irían a matar a su hijo.
para salvar a su hijo, ella decide entregar el dinero. Entonces, miren cómo ahí tenemos un tema de fuerza física irresistible que se constituye en una causa de exclusión de conducta dado como consecuencia de un acto del hombre. Entonces, ahí vamos explicando dos causas de exclusión de conducta y dijimos que la tercera se trataba de estados de plena inconsciencia, ¿no? Estados de plena inconsciencia a través de los cuales las personas cometen delitos. Esos estados de inconsciencia pueden estar dados, según lo establece la doctrina de la jurisprudencia, por ejemplo, por las causas de hipnotismo, por causas de sonambulismo o por causa de suministro de alguna sustancia estupefaciente en contra de la persona que le hace totalmente perder la voluntad. Por ejemplo, tenemos el caso de una persona que le ponen la famosa escopolamina, ¿no? Generalmente las escopolaminas son sustancias que derivan de la planta conocida como la amapola, comúnmente conocida como la campana, que a través de un proceso de maceración, etcétera, y mixtura con otras sustancias, pueden suministrársele a ciertas personas. El efecto de esta escopolamina que se utiliza en delitos sexuales o en delitos contra la propiedad es que la persona pierde su capacidad volitiva, pero no pierde su capacidad motriz. ¿Qué significa eso? Perder la capacidad volitiva, nos referimos a que pierde la voluntad, pierde su capacidad motriz, nos referimos a que esa víctima puede seguir caminando sin ningún problema, pero se convierte prácticamente en un robot obedecedora de órdenes. Por eso que en los delitos sexuales, por ejemplo, cuando se le pone la escopolamina a una víctima, que normalmente el efecto se multiplica cuando la sustancia que se le da para beber se trata de alcohol. No es lo mismo ponerle la escopolamina en agua que ponerla en alcohol. Deben ponerse las dosis adecuadas porque le puede causar un paro cardíaco y también la puede matar. Entonces, supongamos que le pone las dosis adecuadas en un vaso de alcohol y comienza él a medirla, comienza a probarla. Le dice María, dame un besito en la mejilla, María se lo da. María, dame un besito en la boca, María se lo da. María, déjame abrazar, abrázame, bésame. María, vamos a un taxi, a un hotel. María se sube, entran al hotel caminando, por eso es que el que atiende el hotel piensa que es una pareja normal, que va a hacer lo que usualmente hace una pareja en un hotel, y por lo tanto lo deja pasar y ni siquiera el que lo atiende se da cuenta que en realidad María la tiene drogada. María entra al hotel y él le dice a ella, desnúdame, y ella lo desnuda. Le dice, hazme el amor y terminan haciendo el amor. En realidad la está violando porque María no sabe absolutamente nada de lo que está pasando. Porque María perdió su capacidad volitiva, perdió su voluntad, pero no perdió su capacidad motriz y por eso ella sigue caminando y ante la gente piensa que ella está realmente hacia el hotel. Lo mismo puede suceder en los delitos contra la propiedad y aquí viene el ejemplo de cuando la gente comete un delito, cuando es víctima o es objeto de un estado de plena inconsciencia. Resulta que Pedro le dice a Juan, préstame tu tarjeta de débito del banco, o préstame $50, como Pedro confía en Juan, y le entrega Pedro a Juan, le entrega la tarjeta de débito. Pero va con la tarjeta de débito solamente con el propósito de sacar $20 que Pedro le está prestando. Pero cuando va al cajero, se le acerca a una persona, le pone alguna sustancia y la droga la hace perder su capacidad volitiva, pero no la hace perder su capacidad motriz. Por lo tanto, una vez que le suministra la droga, le dice, sácame dinero. Y él comienza a sacar 100, 100, 100. Supongamos que le vacía la cuenta a través de la tarjeta de débito y le termina sacando aproximadamente $3,000. Entonces, Juan, a quien Pedro le confió su tarjeta, no sacó los $20 que le prestaba, sino que le terminó sacando $3,000. Pero lo quiso hacer, él no lo quiso hacer. Ni siquiera sabía que lo estaba haciendo. Pero él cometió un delito y tranquilamente nos encontramos frente a un caso de exclusión de conducta o acción como consecuencia de un acto de plena inconsciencia consistente en el suministro de una
estupefaciente, una droga que se le suministró a Juan por parte de un tercero y Juan terminó perjudicando a Pedro, apropiándosele según Pedro o hurtándosele la suma de $3,000. Entonces miren cómo si dominamos este tema de la teoría del delito, tranquilamente podemos nosotros alegar estas causas de exclusión de conducta, ¿no? Entonces ahí tenemos explicado en breve lo que sería el primer filtro de la teoría del delito acción y las tres causas de exclusión de conducta o acción que están explícitamente consignadas en el artículo 24 del Código Orgánico Integral Penal. Entonces, una vez que explicamos el primer elemento de teoría del delito, hemos superado ese primer filtro, por eso es que es un esquema de filtros, porque no, supongamos que en este acto no nos encontramos frente a un caso de movimientos reflejos, no nos encontramos frente a un acto de fuerza física irresistible y no nos encontramos frente a un caso de estado de plena inconsciencia. Por lo tanto, pasamos al segundo filtro de la teoría del delito, que es la tipicidad. La tipicidad, ¿no? Cuando nosotros escuchamos el término tipicidad, enseguida debemos relacionarlo con el principio de legalidad, derivado o sustentado en el principio universalmente conocido, que surgió especialmente en el año de 1794 a través de la Revolución Francesa frente a los actos de abuso de poder de llevar a la pena capital sin juicio justo por parte de la monarquía francesa. Entonces aparecen los grandes filósofos pensadores de la época y comienza a evolucionar el famoso principio de legalidad sustentado en el aforismo nullum crimen nulla poena sine lege. Es decir, si no existe un delito o una conducta previamente establecido como delito en un cuerpo normativo, no puede haber sanción para esa conducta. La conducta debe de existir con anterioridad al procesamiento de una. Si yo cometí una conducta que de pronto puede ser sujeto de reproche moral o en el ámbito ético, pero el ámbito penal no le corresponde. Entonces, estamos en un evento de tipicidad. Cuando hablamos de tipicidad significa que solamente se considera como delito cuando el legislador decide a través de una norma penal escribir, ¿no? Es decir, típicamente describir esa conducta para considerarla como delito. Entonces tenemos que así como hay nuevas conductas que van, delictivas me refiero, que van apareciendo como consecuencia de la evolución de las conductas de las bandas criminales o de estas formas de perjuicio a la sociedad que van apareciendo, también hay conductas que van siendo eliminadas del cuerpo normativo porque el legislador, en razón de justamente esa evolución de la sociedad, esa sociedad va transformando y necesita insertar delitos al código penal o necesita eliminarlos. Entonces nuestros códigos van evolucionando también. Así tenemos, por ejemplo, que una conducta que antiguamente era típica ya no lo es. Por ejemplo, la bigamia. ¿En qué consiste la bigamia? Contraer un segundo vínculo matrimonial sin haber disuelto el anterior vínculo matrimonial. Es decir, está legalmente casado por 2 ocasiones. Hasta el año de 2014, que entró en vigencia en el Código Penal, la bigamia se consideraba como delito. Si una persona se casaba 2 veces sin estar divorciada del vínculo matrimonial anterior, pues se iniciaba un proceso penal en su contra. La bigamia ahora pasa a ser sigue siendo una causal de nulidad del matrimonio. Mucho no es una causal de divorcio, sino de nulidad del matrimonio, que es otra cosa, pero al ámbito criminal ya no le interesa. El legislador dijo, ya la bigamia ya no nos interesa. Pero así como desaparecen ciertas conductas, van introduciéndose nuevas conductas penales, como por ejemplo en el Código Orgánico Integral Penal, a partir del año 2014 aparece como delito, bueno, entre tantos otras figuras penales, aparece la promoción del sicariato, ¿no? Sabemos lo que es el sicariato, aquel que por precio, promesa remuneratoria, priva o intenta pedir, priva de la vida a otra, ¿no? Es decir, mata a otro por recompensa,
constituye un delito de sicariato. Sicariato viene de la palabra sica, que es la sica. La sica era un instrumento que se utilizaba en el antiguo Imperio Romano, 2000 años antes de Jesucristo, con el propósito de utilizarlo en labores de agricultura. Es decir, era una herramienta de filo y gancho, similar a las que se utilizan actualmente para descajar el banano. Entonces, la persona que utilizaba la sica en labores de agricultura era un experto en la utilización de la sica. Se la conocía con el nombre de sicario. Pongo el ejemplo, ahora la persona que utiliza el machete es un experto, es un agricultor. Antiguamente era un sicario. Pero como la sica se fue empleando para matar a personas, entonces por extensión se utilizó la palabra sicario, aquellas que utilizaban la sica para matar a otras personas. Algunos historiadores dicen incluso que aquellos 66 senadores complotados contra el dictador Julio César lo asesinaron con el empleo de una sica. Brutus asesina a Julio César empleando una sica. Bien, entonces ahora el sicariato, solamente la promoción del sicariato ya se considera como un delito en nuestro Código Orgánico Integral Penal. Entonces vamos viendo que eso guarda relación con el principio con el segundo elemento de la teoría del delito, que es la tipicidad. Ahora, para nosotros entender en mejor forma los tipos penales, es decir, no podemos hablar de tipicidad si no hablamos de tipos penales. Entonces, cuando nosotros vemos cuál es la estructura del tipo penal, vemos que hay que ser muy cuidadosos y muy tinosos al momento de analizar los tipos penales, porque en muchas ocasiones cuando estamos en la práctica podemos confundir ciertas conductas al momento de tratar de subsumirlas. Por ejemplo, en razón de ser o de tener elementos parecidos, un tema de perjurio o de falso testimonio, un tema de robo, un tema de hurto, un tema de homicidio con un tema de asesinato, un tema de lavado de activos con un tema de enriquecimiento ilícito, un tema de femicidio con un tema de un asesinato de una mujer. Es decir, hay muchas conductas que pueden confundirse al momento de que estamos ya ejerciendo la práctica de la abogacía. Por lo tanto, para que aquello se evite, para que aquello no ocurra, debemos nosotros dominar los elementos de la teoría los elementos del tipo penal. Entonces, y esto que a veces resulta muy complejo, nos lleva a tener una vida profesional productiva, nos lleva a ganar juicios, nos lleva a ganar casos, nos lleva a hacer buenos roles de litigantes en los juicios cuando dominamos esta parte, ¿no? Tipos penales. Los tipos penales tienen una estructura. Estamos hablando del segundo filtro de la teoría del delito, que es la tipicidad, y esa estructura de los tipos penales está dada por elementos objetivos y elementos subjetivos. Elementos subjetivos y elementos objetivos. En los elementos objetivos, a su vez, están dados por el sujeto activo del delito, por el sujeto pasivo del delito y por sus elementos normativos o descriptivos. Ahora, ¿cómo lo explicamos esto? Cuando nosotros nos referimos a los elementos objetivos del tipo, entonces, puedo resumirlos. Son muchos más, pero resumámoslos a tres. Sujeto activo del delito, es decir, la persona que comete el delito. Cuando hablamos del elemento objetivo del delito, estamos hablando de lo que está escrito en la norma. La parte objetiva del tipo penal es aquello que está escrito en la norma. Entonces, aquello que está escrito en la norma, en los tipos penales, lo podemos estructurar para entenderlo mejor. El elemento activo de infracción es la persona que comete el delito, así de sencilla. El sujeto activo de infracción a la vez puede dar lugar a una de las tantas clasificaciones del delito. Entre estas clasificaciones del delito, la del delito propio e impropio. Cuando el delito es propio, cuando ciertas personas que ostentan ciertas calidades solamente pueden cometer el delito. Es decir, ese delito no lo puede cometer cualquier persona. Por ejemplo, el prevaricato. ¿Quiénes pueden cometer prevaricato? Los jueces de derecho o árbitros juris que atentan contra norma expresa.
y los abogados que luego de haber defendido una parte inteligenciada de sus secretos profesionales, defiende a la otra dentro de un mismo proceso. Es decir, el abogado prevaricador o el juez prevaricador. Solamente los jueces y los abogados prevarican. La pregunta es la siguiente. ¿Alguien que no sea juez puede prevaricar? ¿Alguien que no sea abogado puede prevaricar? La respuesta es no. Solamente los jueces y los abogados pueden prevaricar. Nadie más puede prevaricar. Eso consiste en que el sujeto activo del delito ostenta cierta calidad o condición. Bien, ese es un ejemplo. Ahora, ¿cuándo el delito es impropio? El delito es impropio cuando cualquier persona puede cometer el delito. Nos encontramos frente a un caso de robo. ¿Quién puede robar? Cualquier persona puede robar. Nos encontramos frente a un caso de violación sexual. ¿Quién puede cometer este delito? Cualquier persona puede cometer ese delito. Nos encontramos frente a un caso de asesinato. ¿Quién puede privar de la vida a una persona con las circunstancias que la ley determina que convierten el homicidio en asesinato? Cualquier persona lo puede hacer. Por lo tanto, ateniéndonos a la calidad del sujeto activo del delito, los delitos se clasifican en propios o impropios. Esa, como les digo, una de las tantas clasificaciones del delito que existe. Entonces, vamos al otro elemento, el sujeto pasivo de la infracción. ¿Quién es el sujeto pasivo de la infracción? La víctima. Ahora, ¿por qué es necesario conocer esto? Y me adelanto un poquito. Es necesario conocerlo porque como parte de la teoría del delito que tiene relación justamente con la tipicidad, tenemos una figura nueva que entra en vigencia, creo, en diciembre del 2020 o 19, llamada error de tipo. Error de tipo, es decir, el error de tipo lo relacionamos con la tipicidad y tenemos también otra figura que guarda relación con la inculpabilidad, que es el error de provisión. Nosotros no podemos comprender, y creo que el doctor, uno de los expositores, creo, de la jornada de ayer lo explicó magistralmente, podemos entender lo que es error de tipo y no podemos entender lo que es error de provisión si nosotros no conocemos lo que significan cada uno de los elementos de los tipos penales y de la teoría del delito, porque precisamente guardan relación con la teoría del delito y con los elementos del tipo penal. Bien. Entonces, el segundo elemento objetivo sería el sujeto pasivo de la infracción, es decir, aquel que comete, contra quien se comete el delito. Y finalmente teníamos los elementos descriptivos, elementos normativos, normalmente dados por un verbo rector, un motor de la conducta. Rector, matar, hurtar, robar, violar, pecular, etc. Es decir, una descripción típica, ¿no?, que nos da la norma para que una conducta se considere delito. Por ejemplo, un elemento descriptivo del delito de sicariato sería la promesa o pago, ¿no?, la promesa remuneratoria o pago por matar a una persona. Si no tenemos la promesa remuneratoria o no tenemos el pago para privar de la vida a una persona, entonces ya no nos encontramos ante un sicariato, sino ante un asesinato. Podría darse el caso. O incluso podría tratarse de un homicidio. Miren que son figuras parecidas, pero justamente saber el tema de la descripción típica es lo importante para saber diferenciar las figuras delictivas que se parecen. Bien. Entonces, yo les decía que el tipo penal, en el tema del segundo elemento o filtro de la teoría del delito, que es la tipicidad, tiene elementos objetivos y subjetivos. Objetivos, sujeto activo de infracción, sujeto pasivo de la infracción, y elementos descriptivos normalmente movidos por un motor llamado verbo rector. Y también teníamos el elemento subjetivo. El elemento subjetivo que guarda relación con la intencionalidad del sujeto activo de la infracción. Es decir, actuó con dolo, actuó en forma expresa con el deseo de causar daño, actuó en forma deliberada con el propósito de matar a otra persona, con el propósito deliberado de robar bienes del Estado público cometiendo delito de peculado, o actuó con culpa. En el primer caso con dolo o en el segundo caso con culpa. Es decir, actuó con violación al deber objetivo de cuidado. Y se produce la violación al deber objetivo de cuidado cuando una persona no actúa con la debida diligencia que la vida le obliga a actuar. Entonces ejecuta
una conducta por imprudencia, por negligencia, por impericia, por violación a las lex artis, por violación a las leyes de tránsito o a los reglamentos de tránsito. Es decir, las conductas culposas son típicas o exclusivas de los delitos de tránsito y los delitos de mala práctica profesional. Ahora, hasta ahí lo que es la tipicidad, con su relación con el error de tipo. Ahora, el tema es el siguiente. Así como cuando explicamos lo que era la conducta o acción, tiene sus causas que la destruyen, que serían las causas de negación de conducta explicadas, movimientos reflejos, fuerza física irresistible, estado de plena conciencia. La tipicidad también tiene sus circunstancias que pueden hacer que este sistema de filtros llamado teoría del delito se detenga. Entonces, cuando hablamos de tipicidad, encontramos dos situaciones que atentan contra la tipicidad. Serían la atipicidad, que es la primera, y la segunda, que es el error de tipo. ¿En qué consiste la atipicidad? Puede ser, es decir, que la conducta es atípica. El ejemplo que les proponía de la bigamia. La conducta es atípica porque en el Código Orgánico Contrario Penal la bigamia ya no es delito. Por lo tanto, la bigamia puede ser una conducta sujeta de reproche en el ámbito moral, en el ámbito ético, en el ámbito social, en el ámbito familiar, en cualquier ámbito puede ser objeto de reproche, menos en el ámbito penal. Al legislador ya no le interesa la bigamia, no le interesa tener presa a las personas por haberse casado 2 veces. Es decir, la bigamia ya no es una conducta penalmente relevante. ¿Cuáles son las conductas penalmente? Todas las que están en nuestro código. Las que no están allí no son penalmente relevantes. Bien, ahora, esa atipicidad puede ser absoluta o relativa. Absoluta, ¿qué significa? Que simplemente no existe. No hay ningún cuestionamiento al respecto. Si lo que yo hice que ofende al prójimo en el ámbito moral o social o ético no está en el Código Penal, se quedará hasta allí. Pero penalmente mi conducta no es sujeto de reproche. Pero también puede ser atípica relativamente, así puede ser una atipicidad relativa. ¿Qué significa una atipicidad relativa? Entonces allí sí puede presentarse el cuestionamiento o que la defensa alegue que nos encontramos frente a un caso de atipicidad relativa, Doctor, como no se parte escucha de bien. su teoría del caso en un juicio o en una investigación. Significa que cuando una conducta, para que se considere penalmente relevante, cuando se ejecuta esa conducta, acción o omisión, debe de subsumirse milimétricamente, debe subsumirse en forma perfecta a los elementos del tipo penal. Por eso es que es necesario explicar los elementos del tipo Doctor, penal. Elementos subjetivos, no se subjetivos escucha bien, explicados. por favor. Esa conducta Sí debe se escucha, subsumirse compañero, deje de milimétricamente. escuchar. Si no se subsume totalmente, si le falta un elemento nada más, esa conducta deja de ser típica. Por ejemplo, tenía un caso donde una persona dirige a una carta hacia la administración de un estadio. Eran socios, él era socio de un estadio. Entonces le dirige una carta al administrador quejándose y reprochándolo por la administración del estadio. Entonces él dice, después de que le prenden la carta, después de que lo recrimina por su supuesta omisión en el ámbito de la administración, entonces él firma fulanito de tal, abogado. Entonces el administrador va y lo busca en la página de la CNC y se da cuenta que el señor no es abogado. Se va al colegio de abogados porque puede ser que sea abogado y no está todavía inscrito en el CNC. Se va a averiguar a la universidad y la universidad le dice, no, el señor aquí nunca, no es abogado. Bien. Entonces lo denuncian por el artículo, por el delito de ejercicio ilegal de la profesión. Creo que se encuentra en el artículo 333 del Código. Entonces, el delito de ejercicio ilegal de la profesión indica que para que se produzca el mismo, debe ejercerse una profesión sin tener el título correspondiente en actividades
que se exija, en aquellas que se exija el título. Entonces, ¿qué significa esto? Si una persona en una sala de audiencia para intervenir en una audiencia y lo descubren que no es abogado, él sí está cometiendo el ejercicio ilegal de la profesión. Que solamente los abogados pueden intervenir en las audiencias en calidad de tales. Un ingeniero no puede hacer una defensa, un arquitecto no puede hacer una defensa. Ese es nuestro privilegio como abogados. Solamente nosotros, así como los médicos solamente pueden entrar al quirófano, solamente nosotros en la audiencia a operar, pongo el ejemplo, a través de nuestra intervención en una audiencia. Ahora, la pregunta es, para dirigir una carta a una administración, a un administrador, ¿era necesario que yo sea abogado? Cualquiera podría dirigirle la carta. Por lo tanto, no estaba cumplido uno de los elementos objetivos, que era obligación que para hacer esa conducta se necesite tener justo título. De tal manera que estaba incumplido uno de los elementos. ¿Se hizo pasar como abogado? Sí. ¿Hay un sujeto activo? Sí. ¿Hay un sujeto pasivo? Sí. Pero no está cumplido uno de los elementos descriptivos, aquellas labores para las que se requiere el título. Por lo tanto, hay un caso de atipicidad relativa. Como al analizar esto podemos ya tener una idea clara de lo que son cada uno de los filtros naturales del delito y las causas que van destruyendo o se van contraponiendo a cada uno de estos elementos o filtros naturales del delito. El otro caso era un error de tipo. Por eso es que yo me vi obligado a explicar lo que eran los elementos del tipo penal, ya que no se puede comprender el error de tipo si no se conocen los elementos del tipo. Refresquemos la memoria. Elementos del tipo penal. Elementos objetivos. Elementos objetivos. Hagamos mentalmente una gráfico, un cuadro sinóptico. Entonces ponemos abrimos una llave, tipo penal. Y la ponemos elementos objetivos en la primera llave y en la segunda. Entonces estos elementos son objetivos y subjetivos, perdón. En los elementos objetivos en la segunda llave. Entonces, en los elementos objetivos vamos a abrir otra llavecita y vamos a poner allí sujeto activo de infracción, sujeto pasivo de infracción y los elementos descriptivos normativos. Y en los elementos subjetivos vamos a abrir dos flechitas y vamos a poner dolo y culpa. Acabó, eso es todo. Ahora, una vez que entendemos esto, vamos a explicar lo que es el error de tipo, porque como les digo, el error de tipo tiene relación con la tipicidad, que es el segundo filtro de la teoría del delito. Error de tipo, ¿qué significa? Cuando el sujeto activo de la infracción se equivoca en uno de los elementos del tipo penal, se presenta la figura del error de tipo. Repito, cuando el sujeto activo de la infracción se equivoca, yerra en uno de los elementos del tipo penal, se produce la figura del error de tipo. Este concepto, que si no tenemos un dominio de cada una de estas terminologías jurídicas, resulta difícil. Podemos de pronto entender mejor con un ejemplo. En primer lugar, ¿qué es un error? Es un error. Un error es una falsa percepción de algo. Un error es una equivocada percepción de la realidad. El error de tipo. Entonces, ¿de cuál tipo? No no me refiero a ese tipo. Me refiero al tipo penal. Es un error del tipo penal. Nos equivocamos en uno de los elementos del tipo penal. Es decir, nos equivocamos en el sujeto activo de la infracción, nos equivocamos en uno de los elementos descriptivos normativos, nos equivocamos en el sujeto pasivo. Por ejemplo, caso típico que está relacionado con el famoso
caso Pistorius, ¿no? Este campeón paraolímpico. Pistorius es una persona con capacidades especiales en las piernas, participa en una olimpiada en olímpico, pero de los paraolímpicos. Está en su casa y de pronto su novia Pistorius es procesado penalmente por el delito de asesinato. ¿En qué consistió la defensa técnica de Pistorius? En error de tipo. Entonces, la defensa de Pistorius decía, él se equivoca en uno de los elementos objetivos del tipo penal dado por el sujeto pasivo del delito. ¿Por qué razón? Porque la novia estaba ingresando por la ventana y Pistorius, pensando que era un delincuente que le iba a hacer algo contra sus bienes o contra su vida, le dispara y la mata. Entonces, se equivoca en el sujeto, en el sujeto pasivo del delito, que es uno de los elementos subjetivos del tipo. Es decir, tiene una falsa percepción de la realidad, ya que se equivoca y piensa que su novia se trata de un delincuente, le dispara y la mata. Entonces, nuestra legislación consigna la figura del error de tipo e indica que este es vencible e invencible. El error de tipo es vencible y el error de tipo es invencible. Cuando el error de tipo es vencible, significa que habían circunstancias a través de las cuales podían haber hecho que esa persona, el sujeto activo del delito, se percate de tal situación. Es decir, si en el caso Pistorius fue un error de tipo vencible, de pronto él debió haber esperado que la novia ingrese por la ventana para percatarse bien y de acuerdo a eso disparar o no disparar. Él no esperó, sino que directamente se mueve la cortina de la ventana y en la oscuridad de la noche lo que hace es dispararle directamente. Entonces, cuando el error de tipo es vencible, desaparece el dolo, pero la conducta se torna culposa. Y esa conducta culposa es sancionada siempre y cuando se encuentre expresamente establecida como delito en el Código Orgánico Integral Penal. Es decir, que Pistorius puede cambiar su situación jurídica de un caso de asesinato o de homicidio a un caso de homicidio culposo nada más, cuando nos encontramos frente a una figura de error de tipo vencible. Pero cuando el error de tipo es invencible, entonces desaparece totalmente la responsabilidad penal. Desaparece la responsabilidad penal. Pero nuestro legislador adiciona otro tipo o otro caso de error de tipo que está dado en el error de tipo de una causa modificatoria o una causa justificante. Por ejemplo, es que con ejemplo siempre se lo entiende mejor porque son figuras realmente complejas. Recordemos lo que es una causa modificatoria. Una causa modificatoria del delito significa que existe una circunstancia que transforma transforma una conducta en otra, normalmente de mayor agravio. Así tenemos el homicidio. El homicidio significa privar de la vida a otra persona sin justa causa, punto. Pero cuando a esa acción o a ese acto de privar de la vida a otra persona sin justa causa, le adicionamos algunas circunstancias de las que están en el artículo 140, creo, del Código Orgánico Integral Penal, esa figura de homicidio se transforma en asesinato. Por ejemplo, tenemos el tema de cuando la víctima es
pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. O se equivoca o desconoce una de esas causas modificatorias de la conducta. Por ejemplo, resulta que Juan tiene un hijo, pero no sabe que es el hijo y decide matarlo. Entonces, efectivamente, lo mata. Entonces, viene Fiscalía y lo procesa por asesinato porque Juan mató a su hijo. Y solamente por el hecho de ser el hijo, se agrava la conducta y se convierte ese homicidio en asesinato. Pero resulta que Juan desconocía que la víctima era su hijo. O se equivocó de pronto, o conociendo se equivocó. Le disparó a una persona por la espalda pensando que era una persona diferente y terminó matando al hijo. Entonces, cuando se equivoca sobre uno de estos elementos que modifican la conducta, nos encontramos frente a un error de tipo modificante. No se toma en cuenta esa causa modificatoria que transforma el homicidio en asesinato y solamente nos vamos por la figura del homicidio. Si la defensa de pronto alega un tipo de error en modificante, miren que puede lograr muchísimo. ¿Qué puede lograr? Pues imagínense tener que defender a una persona que está siendo acusada por un delito que va de los 22 a los 26 años y que puede subir hasta los 34 años con 8 meses a defender un caso de homicidio o alegar un tema de homicidio que puede ser de 10 a 13 años, ¿no? No siempre se buscan los estados de inocencia, a veces son imposibles, son casos imposibles de defender, pero nosotros debemos de ubicar o buscar las mejores condiciones para de pronto lograr una pena reducida. Y podemos lograrlo de pronto haciendo que el tribunal rechace la acusación fiscal de asesinato y acepte una acusación fiscal solo por homicidio, por un tema de error de tipo por la causa modificatoria del delito. El tribunal considera que no se trata de asesinato, sino de un homicidio porque el sujeto activo de la infracción no tenía conocimiento que la víctima era su hijo. Entonces, mira, ahí está el error de tipo. No lo podemos entender si no entendemos los elementos del tipo penal. Entonces, allí estamos hablando recién del segundo filtro de la teoría del delito. Hemos concluido con el primero, que es la conducta o acción, que nos encontramos frente a causas de exclusión de conducta, como son movimiento reflejo, fuerza física irresistible, estado de plena inconsciencia, y tenemos el segundo filtro, que es la tipicidad, que tiene causas que la confrontan, que tenemos la tipicidad que puede ser absoluta o relativa, y tenemos el error de tipo. Entonces pasemos al tercer filtro o elemento de la teoría del delito, que es la antijuridicidad. Pero normalmente cuando se comete un delito, atentamos a un bien jurídico tutelado por la Constitución de la República. Si matamos, si asesinamos, si causamos lesiones, si causamos tortura, estamos violentando un bien jurídico garantizado por la Constitución, que es el derecho a la vida. Si hurtamos, si robamos, si cometemos abigeato, estamos atentando contra un bien jurídico tutelado por la Constitución de la República llamado derecho a la propiedad. Si se comete delito de violación o de abuso sexual o de estupro, estamos hablando de un bien jurídico, en los dos primeros casos, tutelado por la Constitución, llamado integridad sexual, y en el tercer caso, que sería el estupro, estamos hablando de atentar contra un bien jurídico tutelado, que sería indignidad sexual. Hay una diferencia entre integridad sexual e indignidad sexual. Integridad sexual, atentamos contra la integridad sexual cuando se emplea la fuerza, la violencia, el suministro de sustancias estupefacientes, psicotrópicas, cuando por cualquier circunstancia la víctima se encuentra privada de la razón, del entendimiento, o se le hace imposible resistirse. En cambio, nos encontramos frente a un caso de indignidad sexual cuando la víctima consiente en el acto sexual en forma voluntaria, pero no está en condiciones de consentir. Ahí está el estupro, precisamente. Y a propósito del estupro, ¿no? ¿Qué es el estupro? Cuando se alcanza la sexual con una menor de edad mayor de 14 y menor de 18. Porque si tiene 13 años, aunque consienta, se considera violación. De 14 a 18
sería un estupro si hay consentimiento de la víctima. Pero podríamos advertir que ahí se puede presentar la figura de error de tipo también, miren, o error de provisión, porque resulta que la chica que tiene 17 años y que ese hombre casado la embarazó, prometiéndole que se iba a separar de su mujer y que se iba a casar con ella, y una vez que la embarazó la abandonó, ¿no? ¿Por qué lo hizo él? Porque resulta que él tiene un mensaje de WhatsApp donde le pregunta, ¿qué edad tienes tú? Y ella le dice, yo tengo 19 años. Entonces, él estaba convencido que ella tenía 19 años, pero ha sido menor de edad. Entonces, se equivoca en uno de los elementos del tipo penal, que sería el elemento descriptivo, porque el estupro dice que para que esa figura delictiva se produzca, debe ser menor de edad. Pero ella efectivamente era menor de edad, pero ella le hace creer a él que era mayor de edad. Y él tiene la prueba, los mensajes de WhatsApp. Se equivoca en uno de los elementos descriptivos del tipo penal, que es la edad. Y por lo tanto, él, pese a que cometió ese acto, que podría ser considerado en el ámbito del reproche jurídico, social, familiar, etcétera, pero en el ámbito penal bien puede beneficiarse a través de una figura de error de tipo que efectivamente ocurrió porque ella lo engañó a él. Ella se hizo pasar por una mujer de 19 años, ¿no? Entonces, miren, ese ejemplo para el error de tipo B. Entonces, nos enganchamos nuevamente con el tema de la antijuridicidad. Y tenemos que, en definitiva, la antijuridicidad se produce cuando se atenta contra una norma que normalmente conlleva la protección del medio público protegido por el Estado. Ahora, hay circunstancias, bueno, por regla general, la ley prohíbe matar o prohíbe cometer ciertos actos, pero hay circunstancias en que la ley permite matar o cometer esos actos. Entonces nos encontramos frente a causas que se conocen como causas de justificación o como causas de exclusión de la antijuridicidad de la conducta, acto o acción. Son la legítima defensa, el deber legal, el cumplimiento de órdenes superiores legítimas y el estado de necesidad. 4. Legítima defensa, artículo 33 del Código Orgánico Integral Penal. Tenemos 3 elementos. Agresión actual e ilegítima el primero, falta de provocación suficiente de quien se defiende el segundo, y la necesidad del medio empleado para repeler la agresión. Agresión actual e ilegítima, es decir, que en este momento que me atacan yo reacciono. Él me dispara, yo le disparo y yo lo maté primero. Es agresión actual, porque si yo me voy a mi casa a mi regreso, pues ya no hay legítima defensa, ¿no? Ya hay un tema de homicidio. Puede ser un caso de homicidio, por legítima defensa no hay. Segundo caso, falta de provocación suficiente, es decir, yo me defendí y lo maté a él, yo en ningún momento lo provoqué. Él vino a atacarme, yo en ningún momento lo provoqué, lo insulté. Por lo tanto, hay falta de provocación suficiente de parte de quien se defiende. Y el tercer elemento, la necesidad del medio empleado para repeler la agresión o el ataque. La necesidad del medio empleado no implica que si él me ataca con un cuchillo, yo lo tengo que atacar con un cuchillo y lo mato primero. No significa que si él me ataca con arma de fuego, yo le respondo con un arma de fuego. Puede darse el caso que él me ataca con las manos y yo lo doy con el arma de fuego. Claro, me está dando con las manos, me está matando a golpe porque yo no sé defensa personal y el señor es campeón mundial de karate. Y por lo tanto sus puños me pueden matar y yo tengo un arma y lo mato primero, ¿no? O sea, la racionalidad del medio empleado no significa la proporcionalidad de armas, sino las circunstancias que se justifican el uso de esa arma. Él me ataca con un cuchillo de mesa, pero me está clavando el cuchillo de mesa. Saco el arma y lo mato, porque si no sacaba el arma, me seguía apuñalando y me mataba, ¿no? Entonces, está en el artículo 33. El otro caso es el deber legal, especialmente el tema de los policías nacionales y de los agentes de seguridad penitenciaria, ¿no? Que en ejercicio de sus funciones, es decir, son actos de función similares o parecidos a los elementos de la legítima defensa, pueden causar lesión a otra persona. El otro, que es el cumplimiento de órdenes superiores o de órdenes legales legítimas, el fiscal va a incursionar en una vivienda. La Constitución de la República protege o garantiza que el domicilio de una persona es inviolable, pero
el fiscal rompe ese principio y se introduce en un bien inmueble ajeno sin la autorización de dueño, pero lo hace en los casos contemplados por la ley. En un caso de delito flagrante o tengo la orden judicial para hacerlo. Por lo tanto, atenté contra un bien jurídico garantizado. ¿Sí? Me garantiza que lo puedo hacer. Y el otro caso que sería el tema de cuando una persona, esta necesidad se llama, vulnera un bien jurídico protegido por el Estado por proteger o salvar un bien jurídico de mayor jerarquía. Por ejemplo, el típico caso de los bomberos, ¿no? Hay un incendio, hay una persona adentro que se está asfixiando, que está muriendo, que se puede quemar, y los bomberos van destruyendo todo a sus pasos, rompen paredes, mojan los televisores, los productos que están dentro de la casa, los bienes y los destruyen totalmente. Pero finalmente salvan a la persona. Entonces, no se vaya a dar el caso que quieren denunciar a los bomberos por los daños a la propiedad privada cuando ellos salvaron la vida de una persona, ¿no? Entonces, justamente en eso consiste el estado de necesidad. Entonces, miren que tenemos 4 situaciones relacionadas con la antijuridicidad de la conducta. Entonces, tenemos ahí el tercer elemento de la teoría del delito, las causas que lo confrontan, es decir, tenemos antijuridicidad frente a las causas de exclusión de la antijuridicidad, que también se conoce con el nombre de causas de justificación de la conducta, causas de justificación del acto o causas de justificación de la acción. Y finalmente, el cuarto elemento de la teoría del delito, que sería la culpabilidad, ¿no? La culpabilidad, es decir, aquel elemento de reproche que se hace en contra de una persona por haber cometido un delito y que dentro de un proceso penal llevados a cabo con el debido proceso, cuando ya se han pasado por todas las instancias, se protege, se convierte en una jugada, entonces nos pueden llevar a establecer una responsabilidad penal. Pero frente a las causas de inculpabilidad, perdón, frente a la culpabilidad, tenemos 2 causas de inculpabilidad. Nuestra legislación solamente contempla 2 causas de inculpabilidad. La primera es el trastorno mental absoluto y la otra es el error de prohibición. Entonces, miren, nuevamente nos encontramos frente a un concepto, error de prohibición, que no lo podemos comprender si no comprendemos previamente la estructura del tipo penal, ¿no? Sujeto activo, elementos descriptivos normativos, sujeto pasivo, elementos, sujeto pasivo de la infracción y los elementos subjetivos. Bien, entonces, retornando a la culpabilidad. La culpabilidad tiene 2 causas que la confrontan. Tiene 2 causas que la destruyen. La una es la inculpabilidad. La inculpabilidad solamente podemos tener, un caso de inculpabilidad lo podemos tener a través del trastorno mental absoluto, como les decía. Trastorno mental absoluto que dentro de una investigación preprocesal, dentro de una investigación procesal penal o dentro del juicio solamente la puedo demostrar a través de un informe de psiquiatras, ¿no? Hay una diferencia entre informe psicológico y informe de psiquiatra. El informe psicológico es para establecer los traumas como consecuencia de un evento tan doloroso que ha tenido una persona, ¿no? Vamos al psicólogo cuando nos separamos de nuestra pareja, vamos al psicólogo cuando se ha muerto un familiar de nosotros, vamos al psicólogo cuando se ha perdido el trabajo, vamos al psicólogo cuando las cosas no marchan bien. Ese tipo de pericia psicológica yo no necesito para probar una causa de inculpabilidad. Acá necesito una pericia psiquiátrica, porque acá es el experto que tiene relación con el estudio de la mente de las personas, ¿no? De su condición mental. Me va a decir si ese trastorno es total o es absoluto o no existe ningún trastorno. ¿Por qué? Porque el trastorno mental relativo, ¿no? Es decir, aquel que se produce solamente durante el momento de la comisión del hecho, ya no es una causa de inculpabilidad en el antiguo Código Penal, ahora solamente es una causa de reducción de la pena hacia abajo. Es decir, vamos a tener 1/3 de la pena nada más. Si a una persona comete asesinato, la pena es de 22 a 26, con un tema de locura temporal o transitoria al momento de cometerse el acto, puede lograr
un tercio de esa condena, más o menos 8 por 3, 24, 7 años y pico, casi 8 años. Ahora, para que esa conducta sea totalmente culpable, el trastorno mental debe ser absoluto. En otras palabras, la persona debe estar loca de remate, totalmente privada de la razón y del entendimiento de lo que hace. Solamente en ese trato, en ese caso se trata de un caso de inculpabilidad y esa persona tiene que ser internada en un centro psiquiátrico. Y el otro caso de inculpabilidad es el error de prohibición, ¿no? Entonces, el error de prohibición, ¿cuándo se produce? Cuando el sujeto activo de la infracción, pensando que una conducta prohibida es permitida, comete un delito. El error de prohibición se produce cuando el sujeto activo de la infracción, pensando que una conducta prohibida es permitida, comete el delito. Vamos a otro ejemplo para entenderlo mejor. El famoso actor Richard Gere, creo que así se pronuncia, va a la India y se presenta ante las damas de la India como un actor famoso, conocido. Entonces las damas de la India se enloquecen. Una de ellas se sube a la tarima donde está este famoso actor y se le acerca. Richard Gere la coge de la cintura, se la ciñe en su cuerpo y le da pero un beso espectacular. Un beso en público, beso delante de toda la sociedad. Esa conducta que en nuestra sociedad no tiene nada de raro, no tiene nada de extraño. Creo que cualquiera de nosotros de pronto nos hemos besado alguna vez en público. En la India es un delito. Se llama atentado contra el pudor público. Es decir, que esa persona, cuando la besó públicamente a la otra, cometieron un delito llamado de atentado al pudor público. Yo no sé si en la India existe la de prohibición, no lo sé. Estoy solamente trayendo ese ejemplo a nuestra realidad, ¿no? Supongamos que aquí esté prohibido hacer eso, y viene el actor Richard Gere y comete esa conducta, tranquilamente podría alegar un tema de error de prohibición porque él pensaba que esa conducta, que es permitida en su país de origen, también es permitida en el país donde él se encontraba y resulta que en el país donde él se encontraba era delito. Entonces, miren, ahí tenemos un caso de error de prohibición. Entonces, hemos transitado por los 4 elementos de la teoría del delito, así muy en breve, porque definitivamente esta explicación conllevaría horas de horas en cada uno de los elementos, pero resumamos, ¿no? A veces nosotros queremos superarnos, queremos tener una mejor posición, de pronto algunos tenemos las aspiraciones de ser jueces, de ser fiscales, de ser de pronto hasta secretarios de alguna dependencia del sector justicia, es decir, funcionarios del sector justicia, pero debemos someternos a una rigurosa prueba, un concurso de méritos, ¿no? Y tengan la seguridad que cuando nos someten a este tipo de pruebas, lo digo por experiencia porque he pasado por esto, entonces nos hacen pasear por el tema de la teoría del delito. Y nos van a poner, por ejemplo, el error de tipo. ¿A qué ámbito de la teoría del delito corresponde? A la conducta, a la acción, a la tipicidad, a la antijuricidad. Entonces ya sabemos que debemos marcar tipicidad. O si no le dicen, la fuerza física irresistible se relaciona con la tipicidad, la antijuridicidad, la culpabilidad o la conducta o acción. Entonces ya sabemos que se trata de la conducta o acción y así por el estilo. Nos van a pasear por todos estos conceptos y por toda esta estructura que los que estamos en el ámbito penal, lo que hacemos, nuestra forma de vida en el área penal, inclusive debemos de tener una estructura mental que nos permita tener un cuadro sinóptico aquí de memoria de este tema de la teoría del delito, mucho más fácil desarrollar todo este esquema de teoría del delito. Bien, entonces hasta ahí mi explicación, llevamos casi 1 hora y media,
estamos muy resueltos a acceder al tema de las interrogantes, de las preguntas que puedan surgir en este conversatorio. Muchas gracias. Bien, entonces no tenemos inquietudes. A eso que pronto las cosas han quedado demasiado claras, que no hacen preguntas. En todo caso, estoy muy agradecido por haber tenido ustedes la paciencia de escucharme. Estamos siempre prestos a compartir academia, una de mis pasiones, compartir siempre experiencias, conocimiento con los colegas. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. ¿Alguna pregunta para el doctor Orellana? Estamos en la ronda de preguntas. El que desea preguntar, alce la mano, por favor. María Elena Sominga Solama no me dice. Entonces, yo no los puedo escuchar, acá aparece. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches. ¿Sí me escucha? Sí se oye. Gracias. Doctor, tengo una pregunta justamente tocando el último tema, referente a los delitos que presumiblemente puede cometer una persona por desconocimiento dentro de un país donde no existe ese delito y que en el país de origen es normal. Referente aquí en el país, por ejemplo, que en Estados Unidos los adolescentes sí pueden ser sentenciados como adultos. Aquí en Ecuador, a partir de los 12 años pueden ser sentenciados, puesto que antes de ellos, o sea, los 11 son inimputables. ¿Cómo podría actuar un niño que sea adolescente de Estados Unidos originario y que aquí comete un delito? ¿Cómo se podría hacer con eso? Por su respuesta, doctor. Enciende su audio, doctor Orellana. Lo escuchamos, doctor, lo escuchamos. Parece que no hay preguntas. Doctor, ¿me escucha? Doctor Orellana, ¿me escucha? Parece que no escuchan, doctor. Bueno, parece que no escuchó el doctor. ¿Está escuchando el doctor Orellana? A ver, para todos los presentes, todos los asistentes vía virtual pueden poner sus preguntas en el chat. Dejamos la pregunta para que el doctor Orellana se las vamos a hacer llegar. Y recordándole que el día lunes... Estoy viendo al abogado Manuel que pueden hacer por el chat. Sí, doctor, lo escuchamos. ¿Contestó la pregunta de la abogada que le hizo? ¿Sí le entendió la pregunta? Que repite la pregunta la compañera. Bueno, en todo caso, les pedimos a todos los compañeros, por favor, si tienen alguna pregunta, pueden dejarla en el chat y el doctor la vamos a hacer llegar para
vía correo se les enviemos las respuestas respectivas, teniendo en cuenta también el material y teniendo en cuenta... Por la paciencia. Muy gentil. Gracias. Sí, y teniendo en cuenta, sí, doctor, muchísimas gracias por su participación en esta tarde y noche. Les recordamos a todos, les queremos recordar a todos que el día lunes, jueves y viernes tendremos la exposición de el profesor argentino Daniel Gustavo Gorra. Así que no se olviden, a las 6 de la tarde, el día lunes, así mismo vía virtual. Muchísimas gracias por su amable ingreso en este llamado que lo organiza conjuntamente el Colegio de Abogados del Guaya y la fundación que dirige la profesora Limber García. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo día lunes. Muy buenas noches. Buenas noches, compañero. Buenas noches, coleguitas.